Ya. Imagínate un país donde crece económicamente. Sin embargo, no es para todos. Imagínate un país donde un grupo mínimo deciden por millones. Imagínate un país donde cambian de discurso y gobernantes, pero al fondo sigue siendo el mismo. Esta fue la situación de nuestro querido Perú en los primeros 40 años del siglo XX. Entre el año 1900 y 1940, el mundo entero pasó dos guerras mundiales y la segunda revolución industrial. Mientras que en nuestro Perú pasaron tres sucesos que fueron clave hasta el día de hoy, que dejaron su huella y perduran hasta ahora. Estas son la República Aristócrata, el signos de guía y el tercer militarismo. Y pueden ser que hayan sido diferentes en algunos aspectos, pero ¿qué tenían en común esas tres? En las tres se da una dictadura. Se dejaba de lado al pueblo, a la clase baja, es decir, a los campesinos, obreros, indígenas o comunidades nativas. Eran dejados de lado y eran excluidos. ¿Por qué? Por ser una clase de estatus media baja y cosas así que eran repugnantes. Pero antes de todo, vamos a hacer en esta oportunidad le vamos a dividir en tres partes todo este video para explicarle a fondo qué fue la República Aristocrática, el nacional de guía y el tercer militarismo. De todo, el periodo de la República Aristocrática. Bueno, la República Aristocrática fue un periodo entre el año 1899 y el año 1919. En ese periodo hubo diferentes gobernantes, como fue Manuel Parlo, Billinghurst, y un primer gobierno de José Benavides, que cayó justo cuando inició la Primera Guerra Mundial, y el primer mandato de Leguía. ¿Pero qué tenían en común todos estos gobernantes? Eran parte de la clase de la aristocracia. ¿Y qué es la aristocracia? La aristocracia era un grupo de familias alineadas que por sí tenía parte de las tierras, terrenos. Aquí en la tierra se llamaban terratenientes, mientras que en la otra se llamaban algo de monanguillos, me acuerdo en esta ocasión. Y bueno, ¿en qué se dedicaba? Y eso de tener dinero y terrenos se dedicaba a toda una sola actividad que fue clave en ese periodo, la cual fue la agroexportación. En ese tiempo, Perú era clave, ya que el mundo entero enfrentaba una segunda revolución industrial, por lo cual las potencias europeas como Inglaterra, Francia, Reino Unido, etc., necesitaban una materia prima, cosa que Perú tenía en mayor cantidad. Perú vendió minerales como el oro, cobre y la plata. Por la parte de la agricultura, el Perú era el principal exportador de azúcar, algodón, entre otras actividades, como también el caucho también que vendía. Algo que fue importante, ya que justo en el mundo se estaba empezando a usar el uso de los carros, cosa que era demasiado importante. Algo que tenían en común es que esa clase despreciaba demasiado a la clase indígena y nos dejaban helados. Hubo un solo gobierno de que solo a un gobernante en el Perú le importó esa clase. Fue el gobierno de Billinghurst, también conocido como Pan Grande. En ese gobierno justo se creó la jornada de las 8 horas, donde se buscaba hacer ver que los indígenas también tuvieran algo de dignidad. De Leguía. Este periodo, como tal dice su nombre, duró 11 años. En este periodo fue una dictadura total. Lo que hizo Leguía fue alejar a uno de los principales promotores de las nuevas ideologías. A Mariano Marategui fue becado, le dio una beca para que estudiara en el extranjero. ¿Y por qué no le Leguía esa beca? Fue para que le alejara del Perú y le evitara conflictos, porque era una ideología la cual buscaba que el pueblo también fuera incluido. Y también surgió Arias de la Torre, creador y fundador del partido del APRA, que como tal buscaba que toda la sociedad, que toda la clase media en este caso, que era la burguesía, formara parte del gobierno. Y bueno, en este periodo se hubo varios tratados, como fue el tratado de Ancón, donde cedimos parte del río, como dice el tratado, parte del río Ancón al país de Colombia, ya que Estados Unidos tenía una deuda con el país de Colombia por haber estado parte de su territorio. Y como nosotros éramos un país dependiente de Estados Unidos a la vez, ya que el guía buscaba que toda mejora fuera de la mano de Estados Unidos. Y más, hizo llamar a su gobierno Patria Nueva, un gobierno donde según él iba a ser la nueva generación, la modernización de todo el Perú. Pero aquí hubo una gran hipocresía. La mejora tan solo fue para que Lima. Y justo es porque quiso entrar al mandato, a la gobernatura de Perú. Fue porque justo se acercaba al bicentenario. Y los países extranjeros iban a darle cierta capital. Y más Estados Unidos, que dependíamos de y estábamos asociados. Permitió que Estados Unidos no diera la capital. Pero ¿qué hizo Leguía? No hizo casi nada. Hizo las avenidas, toda la avenida de Arequipa, que antes se llamaba el IEA, que son de la Plaza San Martín, y el Hotel del Centenario. Nada más, fueron obras casi pequeñas. Y de gran parte, como también fue el Tratado de Lima, donde fuimos a recuperar, fue justo en el año
1924, justo cuando íbamos a recuperar parte del departamento de Tacna, Leguía no hizo nada. No informó nada de la Comisión sobre las votaciones. Así que Tacna quería volver, ¿no? Mejor que Chile quisiera. ¿Por qué? Porque Chile le había ofrecido una suma de dinero a Leguía con tal de quedarse ese territorio. Y no hizo nada. Permitió Leguía que los chilenos hicieran lo que quisieran. ¿Y por qué? Se benefició él solo. Y aquí se ve una vez más, todas sus obras fueron para aquí en Lima. ¿Y qué fue de la gente de provincia? La gente que no tenía la baja sociedad. Fue dejada de lado nuevamente. Militarismo. En este periodo solo hubo dos gobernantes. El primero que fue Luis Miguel Sánchez de la Torre, Luis Miguel Sánchez Cerro, corrección, y Oscar Benavides. Bueno, cabe resaltar que justo luego de que Sánchez Cerro va a caer a Leguía por un golpe de Estado, justo en 1929 ocurrió el Jueves Negro, también conocido como el Crack 29, donde la bolsa de valores cayó en picada masivamente. ¿Y cómo nos afectaba esto? La bolsa de valores se encontraba en Estados Unidos, y a nosotros, dependientes de Estados Unidos, nos perjudicó económicamente, ya que Estados Unidos no contaba con recursos y nos perjudicó económicamente, porque éramos un país dependiente y es algo que perdura hasta hoy en día. Perú sigue siendo un país que depende de otros países potencias. Y ahora, ¿qué pasó con este Cerro? Este fue disparado, murió por 4 disparos. Cuando estaba en el carro presidencial, tras yendo para la guerra, para cuando iba a recuperar parte del río Ancón, en Colombia. Fue asesinado por una pista, según las teorías, y procedió con su cargo Oscar Benavides. Oscar Benavides no tuvo tantas acciones destacadas, por lo que no se podría decir que si fue un buen gobierno o fue uno malo. Pero, sin embargo, dicen que muchos historiadores nos cuentan de que la economía seguía fatal y no causaba nada que cambiaran de gobernantes. Y es algo que en nuestro Perú seguimos viendo hasta hoy en día, porque muchos de nuestros gobernantes se siguen equivocando. Cambiamos de discurso, eso sí, cada vez, pero nada parece cambiar. Tantos cambios en el gobierno, nunca hubo un cambio. Cambiaron los discursos y nada más. Es el Perú que sigue hasta el momento en la actualidad, un país que sigue en estos errores del pasado. Muy aparte, la aristocracia nos prometió, hablaba de tradición, Leguía nos habló de modernidad, y el militarismo nos dio a entender el desorden. Pero ninguno en ese periodo puso a pensar en el pueblo, la gran población que tenía que proteger. No hicieron nada, absolutamente. Sus acciones eran para ellos y la capital. Es por eso que hoy en día tenemos que darnos cuenta de nuestros errores, entender nuestros errores políticos del pasado y para no volver a cometerlos. ¿Por qué? Porque ahora en nuestros últimos periodos hemos tenido una serie de consecuencias fatales por nuestra toma de decisiones y por no saber y considerar quiénes van a ser nuestros gobernantes. Sabemos que antiguamente no éramos tan influyentes, pero ahora que lo hacemos, que ponemos este poder en la mano, hay que hacer un buen uso de ellos y no permitir que cualquiera sea mando. Por si ahora en estos últimos 10 años hemos tenido diferentes presidentes como Pedro Kuczynski, Martín Vizcarra, Merino, Sagasti, Pedro Castillo, Nina Boluarte y actualmente nuestro presidente, José G. Y somos un país que cambia tanto de gobernantes, sin embargo, no cambiamos de realidad. No hemos cambiado nada, absolutamente. Seguimos igual que antes. Y tal vez estamos empeorando. Porque prometemos mucho. Y nos prometen demasiado. Y nosotros caemos ante esas mentiras. Y es momento de que nosotros como ciudadanos hagamos valer nuestros derechos. Hay que darnos cuenta de que ahora es el momento de cambio. Porque si no, ¿a quién sirve realmente todas esas decisiones? Todo esto. ¿A quién le sirve? A nosotros, ¿no? A nosotros nos perjudica. Porque nosotros somos los ciudadanos. Mientras que los políticos se enriquecen, nosotros, la población, nos vemos afectadas por sus malas tomas de decisiones. Es por eso que debemos ser más responsables y investigar antes de saber quiénes van a ser nuestros gobernantes.